¿Alguna vez te has despertado entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana y has sentido que algo estaba sucediendo, pero no podías entender exactamente qué era? Si esto ha estado sucediendo repetidamente, no es por casualidad. Puede que estés siendo llamado por Dios para un propósito mayor. O tal vez estés bajo un ataque espiritual invisible, pero lo que hagas durante este tiempo puede cambiarlo todo. Este es un momento crítico en el mundo espiritual. Muchas personas informan que se despiertan de repente, sin explicación, sintiendo un peso o malestar que no pueden comprender completamente. Esto sucede porque, durante este tiempo, las fuerzas de las tinieblas intensifican sus operaciones, lanzando flechas espirituales contra vidas, familias y destinos. Sin embargo, también es un momento poderoso de visita divina cuando Dios despierta a sus escogidos para orar, recibir revelaciones y tomar autoridad sobre su futuro. Si te has despertado a esta hora, no lo ignores. Algo está sucediendo en lo invisible y necesitas entender qué hacer. Ahora, tal vez estés pensando, ¿qué está pasando realmente durante este tiempo? Bueno, entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, tanto la batalla espiritual como el llamado divino se intensifican. Es durante estas primeras horas cuando el enemigo intenta atacar con fuerzas sutiles. La opresión espiritual, la confusión y el miedo son a menudo las herramientas usadas en este tiempo, especialmente porque la mayoría de las personas están en un sueño profundo, sin darse cuenta de la guerra espiritual que ocurre a su alrededor. La oscuridad trabaja incansablemente para perturbar tu paz. Podrías experimentar sensaciones extrañas, dificultad para respirar o incluso parálisis del sueño. Aquellos que han sido atacados espiritualmente durante este tiempo a menudo describen una sensación de asfixia, corazones acelerados o la sensación de una presencia invisible. No es solo tu cuerpo reaccionando, es una confrontación espiritual real que ocurre mientras duermes. Sin embargo, este periodo no es solo para ataques. Dios también usa este tiempo para llamar a su pueblo. Así como el enemigo trabaja arduamente para distraer y oprimir, Dios está llamando a aquellos que ha escogido para levantarse en oración, buscarlo y caminar en autoridad sobre sus vidas. Puedes convertir este momento en una oportunidad para la victoria espiritual. Si te encuentras despertando en esta franja horaria, es un recordatorio de que estás siendo llamado a entrar en algo más grande. En el mundo espiritual, lo que ocurre durante este tiempo es mucho más que un simple despertar a mitad de la noche. Es un momento de intensa batalla espiritual. El enemigo sabe que cuando duermes, eres vulnerable. Tu mente está en reposo y tu espíritu es más sensible, lo que hace de este el momento perfecto para que él lance ataques. Si puede mantenerte inconsciente de lo que está pasando, ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que quedarte pasivo. Si te despiertas sintiendo incomodidad o incluso percibiendo un peso invisible sobre ti, es esencial que respondas inmediatamente. Lo que elijas hacer en ese momento puede determinar el curso de tu día, tu paz y tu vida espiritual. La Biblia nos dice en Efesios 6:12 que nuestras batallas no son contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Esto significa que cada vez que te despiertas a esta hora, estás entrando en las líneas del frente de una confrontación espiritual. El enemigo quiere que permanezcas en el miedo y la confusión, pero Dios quiere que te levantes en oración, tomes autoridad y camines en su paz y fuerza. La pregunta es, ¿aprovecharás la oportunidad para luchar o volverás a dormir? Déjame compartir un poco sobre mí. Mi nombre es Elias, tengo 48 años. Nací en un pequeño pueblo de Sudáfrica, pero he vivido en Ohio, durante muchos años. Sin embargo, mi historia comenzó mucho antes de mudarme aquí. Crecí en una familia donde la espiritualidad y el mundo invisible eran profundamente respetados. Desde joven, me introdujeron en prácticas espirituales que moldearon la forma en que entendía el mundo que me rodeaba. Mis padres seguían las enseñanzas de los sangomas, los curanderos espirituales en la cultura africana. Era una tradición basada en la comunicación con los ancestros,
rituales y la búsqueda de guía del mundo espiritual. Durante años viví en este entorno, creyendo que todo lo que experimentaba era normal. No tenía idea de que mi viaje me llevaría eventualmente al corazón de la oscuridad espiritual y finalmente a la luz. Antes de continuar, me encantaría saber tus pensamientos. ¿Alguna vez te has despertado en las primeras horas sintiendo que algo importante estaba moviéndose en tu espíritu? No dudes en compartir en los comentarios. Siempre me gusta escuchar sobre tus experiencias. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido futuro. Estoy realmente feliz de tenerte aquí. De niño, no sabía mucho sobre el reino espiritual, pero me enseñaron que la noche, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, era cuando el mundo espiritual se volvía más activo. Era un momento en el que se realizaban rituales, se pronunciaban maldiciones y se invocaban espíritus. Lo que no sabía era que este también era el momento en que Dios comenzaba a llamar a su pueblo para orar, buscarlo y recibir sus revelaciones. Cuando era más joven, no tenía idea de que las experiencias que estaba viviendo eran más que simples sueños o eventos ordinarios. A menudo me despertaba a mitad de la noche, entre las 3:00 y las 5:00 am, sintiendo una pesadez en el aire. En ese momento, pensaba que era simplemente parte de las prácticas espirituales en las que estaba inmerso. Pero a medida que crecí y comencé a cuestionar todo lo que me habían enseñado, me di cuenta de que estos despertares no eran simplemente aleatorios. Hubo noches en las que me despertaba jadeando, sintiendo un peso intenso sobre mí. No podía explicarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Era como si estuviera atrapado en una batalla invisible. Lo que no entendía entonces era que esto era un ataque espiritual, el enemigo intentando suprimir mi mente, robar mi paz y distraerme de mi propósito. Pero esa no fue la única experiencia. A veces, me despertaba con una profunda sensación de paz, como si algo me estuviera llamando a orar o buscar guía divina. Mirando atrás, entiendo que durante esos momentos, Dios estaba tratando de despertarme a su llamado. Él me estaba empujando suavemente a buscar su presencia y alejarme de la oscuridad que había envuelto mi vida durante tanto tiempo. A medida que pasaba por estos despertares espirituales, comencé a reconocer un patrón. Había una constante lucha entre la oscuridad tratando de arrastrarme más profundamente hacia la confusión y el miedo, y Dios tratando de llamarme fuera de esa oscuridad hacia su luz. Me di cuenta de que entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana no era solo un tiempo para dormir, era un tiempo de confrontación espiritual. El enemigo sabía que este era el momento en que la mayoría de las personas estaban más vulnerables, cuando sus espíritus estaban menos alertas y sus mentes en reposo. No es de sorprender que durante estas horas, muchas personas experimenten sensaciones extrañas, pesadillas o incluso parálisis del sueño. Durante años, pensé que estos eran solo extraños sucesos o coincidencias físicas, pero ahora sé que eran ataques del enemigo. Pero Dios, en su infinita misericordia, también usaba este tiempo para prepararme. Ahora veo que cuando me despertaba a estas horas con una profunda sensación de paz, no era solo un sentimiento aleatorio. Dios me estaba despertando, acercándome más a Él e invitándome a una relación más profunda con Él. En un momento, la lucha entre las fuerzas de las tinieblas y el llamado divino alcanzó un punto de quiebre. Hubo una noche muy particular, en la que todo cambió. Estaba acostado en mi cama, como siempre, pero esta vez, algo era diferente. Me desperté en las primeras horas de la mañana, sintiendo asfixia. Mi corazón latía aceleradamente, y no podía moverme. Sentía como si me estuviera sujetando una fuerza invisible. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba siendo atacado por fuerzas espirituales aleatorias. Era una confrontación directa. Era como si el enemigo estuviera intentando destruirme desde adentro hacia afuera. Tenía que luchar, pero había una voz dentro de mí que decía: «Tienes autoridad sobre esto. No eres una víctima». En medio de esa oscuridad, decidí orar. Llamé al nombre de Jesús con todas las fuerzas que me quedaban.
Tan pronto como lo hice, el peso desapareció, mi respiración se normalizó y pude moverme nuevamente. Era como si el agarre del enemigo se hubiera roto. Sentí que algo cambiaba en el ámbito espiritual y supe que desde ese momento no dejaría que el miedo me controlara más. Después de esa noche, mi vida comenzó a cambiar de maneras que no podía imaginar. A medida que empecé a tomar autoridad sobre estos encuentros espirituales, comencé a notar algo increíble. Dios me estaba revelando cosas durante estas primeras horas de la mañana. Al igual que en la Biblia, donde Dios habló a sus siervos durante la noche, yo también comencé a experimentar encuentros divinos. En 1 Samuel 3:4, Dios llamó a Samuel en medio de la noche, y al principio, Samuel no reconoció su voz, pero cuando Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», todo cambió. Y así fue como comencé a entender la voz de Dios. No se trataba solo de despertarse en la noche, sino de sintonizar mi espíritu para escucharlo más claramente. Dios me habló a través de sueños, impresiones y momentos de quietud, tal como lo hizo con muchos de sus profetas en la Biblia. Una de las revelaciones más poderosas que recibí ocurrió después de orar durante uno de estos despertares. Tuve un sueño tan vívido, tan claro, que me desperté con un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Era como si Dios me estuviera diciendo que había un destino mayor para mí, pero tenía que mantenerme firme, luchar contra el miedo y confiar en su guía. A medida que continuaba mi viaje, me di cuenta de que las primeras horas de la mañana podían ser un tiempo de ataque o un tiempo de despertar espiritual. Y cuando eliges responder con fe, esos momentos pueden convertirse en algunos de los más poderosos de tu vida. En Mateo 14:25, fue durante las primeras horas de la mañana, cuando Jesús caminó sobre el agua hacia sus discípulos, y en Hechos 16:25-26, fue en la celda de la prisión en medio de la noche, cuando Pablo y Silas oraron y cantaron himnos, y las cadenas que los mantenían fueron rotas. Hay algo sagrado en estas horas, algo transformador. Cuando te despiertas durante este tiempo, es crucial no simplemente volver a dormir. Esta es una invitación a participar espiritualmente. Es una oportunidad para alinear tu mente y espíritu con la voluntad de Dios para tu vida. Aprovecha ese momento para orar, reflexionar y buscar su guía. Sé que no siempre es fácil despertar en medio de la noche, especialmente cuando estás agotado, pero créeme, la recompensa de estar espiritualmente alerta es mayor que cualquier momento de descanso que puedas perder. Las primeras horas pueden ser un tiempo de victoria, no de derrota. Si te has estado despertando durante estas primeras horas, o incluso si nunca has entendido por qué sucede esto, quiero animarte a tomarte un momento ahora mismo. No tienes que luchar esta batalla solo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a discernir y navegar estos momentos. Así que, oremos juntos. Oración. Padre Celestial, te agradezco por despertarme en las primeras horas de la mañana. Reconozco que este es un tiempo de gran importancia espiritual. Si he estado bajo ataque, te pido tu protección y liberación. Te ruego que me rodees con tus ángeles y cubras mi vida con la sangre de Jesús. Señor, si esto es un llamado para acercarme a ti, acepto esa invitación. Abre mis ojos y mi corazón para recibir tus revelaciones, para escuchar tu voz con mayor claridad y para caminar en la autoridad que me has dado. Surrendero este momento a ti, confiando en que me guiarás a través de cada batalla espiritual. Te pido claridad, sabiduría y comprensión en los momentos cuando me despierte. Ayúdame a discernir entre los ataques del enemigo y tu llamado divino. Fortalece mi fe y ayúdame a mantenerme firme en tus promesas. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Mientras continúas en tu viaje, quiero recordarte que el llamado de Dios a la oración, intercesión y crecimiento espiritual es un privilegio, no una carga. No ignores el significado de esos despertares tempranos. Ya sea que estés sintiendo un ataque espiritual o un suave empujón divino para orar, estos momentos son cruciales. La Biblia nos anima a estar vigilantes en nuestras vidas espirituales. En 1 Pedro 5:8,
se nos recuerda estar alertas y sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios nos ha dado las herramientas para mantenernos firmes y resistir los ataques del enemigo. Si has estado despertando durante estas primeras horas, tómalo en serio. No lo descartes como una coincidencia. Esto bien podría ser Dios llamándote a un nivel más profundo de intimidad con Él. Y a medida que respondes a ese llamado, Él te revelará cosas que quizás no habías entendido antes. Es un despertar espiritual que puede transformar tu vida. Quiero compartir contigo una verdad importante que he aprendido a través de mis experiencias. Las batallas espirituales no siempre se ven como esperamos. A menudo pensamos en las batallas como luchas físicas, pero las verdaderas batallas ocurren en el reino espiritual. Y cuando te despiertas entre las 13:00 y las 5:00 AM, es como si hubieras entrado en el campo de batalla de tu espíritu. Cuando comencé a comprender esto, me di cuenta de que cada vez que me despertaba durante estas horas, no solo estaba luchando contra el miedo o el agotamiento, estaba luchando contra fuerzas invisibles, fuerzas que intentaban robar mi paz y mantenerme alejado de mi propósito divino. Pero cuando empecé a orar y tomar autoridad sobre mi vida, las cosas comenzaron a cambiar. La oscuridad que antes parecía abrumadora comenzó a desvanecerse. Jesús, en su vida, nos mostró cómo luchar estas batallas. En Mateo 4:1-11, cuando fue tentado en el desierto, Él no usó su propia fuerza, sino que usó la palabra de Dios para resistir al enemigo. Ese mismo poder está disponible para nosotros. Cuando nos despertamos en medio de la noche sintiéndonos oprimidos o temerosos, podemos luchar con el poder de la oración y la escritura. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos. A través de la oración, podemos liberar el poder de Dios sobre cada situación y bloquear los avances del enemigo. Pero la oración no se trata solo de pedir ayuda, sino de alinearnos con la voluntad de Dios, buscar su guía y ejercer la autoridad que nos ha dado. En Santiago 5:16, la Biblia nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Ese es el tipo de oración en la que debemos involucrarnos cuando nos despertamos durante estas horas críticas. Cuando oramos, no solo luchamos contra el enemigo, sino que también invitamos a Dios a intervenir en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Recuerdo los momentos en los que comencé a tomar autoridad sobre las situaciones en mi vida, especialmente durante esas primeras mañanas. Al principio, era difícil mantenerme despierto y concentrado, pero a medida que me adentraba en la oración, sentí la fuerza de la presencia de Dios. Con el tiempo, vi su mano moverse de maneras que nunca hubiera imaginado. Hay algo único en la oración en las primeras horas. Mientras el mundo está en silencio y la mayoría de las personas están dormidas, la atmósfera está cargada de potencial espiritual. Es durante este tiempo que podemos escuchar a Dios más claramente, lejos de las distracciones del día. Recuerdo cuando comencé a abrazar esas primeras horas como momentos sagrados. En lugar de temerlas, comencé a ver el poder de una conversación enfocada e ininterrumpida con Dios. En Marcos 1:35, Jesús ejemplifica esta práctica. Dice: muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Jesús sabía la importancia de esos momentos tranquilos a solas con Dios, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Estos momentos, cuando renunciamos a nuestro sueño y nos dedicamos a la oración, abren la puerta para que Dios se mueva poderosamente en nuestras vidas. A medida que continué participando en la oración durante esas primeras mañanas, noté un cambio profundo. Las cosas con las que antes luchaba comenzaron a perder su control sobre mí. El miedo, las dudas y la confusión comenzaron a desvanecerse. Dios comenzó a llenarme con su paz y comprensión. Una de las lecciones más significativas que he aprendido es la importancia de escuchar. Dios a menudo habla en los momentos tranquilos, cuando el ruido del mundo ha desaparecido. Pienso en la historia de Elías en 1 Reyes 19:11-12, donde Dios no habló a través del viento fuerte, el terremoto o el fuego,
sino a través de un susurro suave. Es en esos momentos tranquilos, a menudo durante las primeras horas, cuando Dios puede hablar directamente a nuestros corazones. Al principio, me costaba distinguir entre mis pensamientos, la voz del enemigo y la voz de Dios, pero a medida que me volví más intencional en escuchar, me di cuenta de que Dios habla con paz. Su voz no trae ansiedad, miedo ni confusión, trae claridad y calma. Durante esas primeras horas, cuando me despertaba, a veces confundido o agobiado, me sentaba en silencio y esperaba su voz, y siempre llegaba. En esos momentos tranquilos de reflexión y oración, comencé a recibir perspectivas, respuestas a preguntas con las que había estado luchando y un renovado sentido de propósito. Dios estaba usando esas primeras mañanas, no solo para despertarme físicamente, sino para despertar mi espíritu a las cosas más profundas que Él quería mostrarme. Una de las cosas más importantes que he aprendido es el poder de las declaraciones proféticas. Estos momentos entre las 3:00 y las 5:00 a.m. no son solo oportunidades para orar por protección, sino también para declarar las promesas de Dios sobre tu vida. La Biblia está llena de declaraciones que nos recuerdan el poder en nuestras palabras. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto». A medida que comencé a reconocer la autoridad que tenía en Cristo, comencé a usar estos momentos de la madrugada para hablar vida sobre mis circunstancias, mi familia y mi futuro. Declaraba las promesas de paz, provisión y protección de Dios, y hablaba en contra de cualquier ataque del enemigo. En lugar de temerle a la noche y a la oscuridad, la abrazaba como un tiempo para declarar victoria. Esta práctica transformó mi perspectiva. Ya no me despertaba en medio de la noche, abrumado por el miedo. En cambio, me levantaba y declaraba: «Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Ningún arma forjada contra mí prosperará». Tomaba autoridad sobre mi día, mis pensamientos y mi espíritu, sabiendo que lo que declaraba con fe alinearía mi vida con la voluntad de Dios. Otro aspecto poderoso de despertar temprano es la oportunidad de recibir sueños y visiones. Con el tiempo, comencé a notar que algunos de mis sueños no eran simplemente aleatorios o producto de mis pensamientos. Estaban llenos de propósito y dirección. En Job 33, 14, 16 se nos dice: «Porque Dios habla de una manera y de dos, aunque el hombre no lo percibe». En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Puedo decirte por experiencia personal que cuando te haces espiritualmente disponible en las primeras horas, Dios comienza a hablarte a través de sueños e impresiones. Estos sueños no siempre son inmediatamente claros, pero son significativos. A menudo vienen con una sensación de paz o urgencia, y a través de la oración y la reflexión, comencé a entender su significado. Al principio, descarté muchos de estos sueños, pensando que eran solo productos de mi mente. Pero después de aprender a escuchar más atentamente la voz de Dios, me di cuenta de que Él estaba usando los sueños para guiarme, advertirme e incluso proporcionarme estrategias para los desafíos que enfrentaba. No eran sueños ordinarios, eran mensajes proféticos que tenían el potencial de transformar mi vida. Comprender el significado espiritual de despertar durante estas horas me ha ayudado a alinearme con el tiempo de Dios. Solía temer despertar en horas extrañas, pensando que no estaba descansando lo suficiente. Pero a medida que comencé a abrazar estos momentos, comencé a ver que el tiempo de Dios es perfecto, y esas primeras horas eran un regalo. En Eclesiastés 3:1 leemos: «Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Así como hay un tiempo para dormir y descansar, también hay un tiempo para estar espiritualmente alerta y despierto. Las primeras horas de la mañana pueden ser un tiempo de increíble intimidad con Dios si elegimos participar en oración, reflexión e intercesión. Se trata de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de verlo como una interrupción en tu sueño,
Reconócelo como una invitación divina para conectarte con Dios a un nivel más profundo. Dios siempre está trabajando y tiene sus razones para despertarnos durante esas horas tranquilas. No siempre fue fácil. Hubo noches en las que me despertaba y me costaba concentrarme, especialmente cuando me sentía espiritualmente agotado o emocionalmente abrumado. Pero cuanto más me entregaba a la oración durante esas primeras horas, más encontraba mi paz restaurada. En Filipenses 4, 6 y 7, la Biblia nos asegura: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puedo dar testimonio de la verdad de este versículo. A medida que comencé a orar durante la noche, incluso cuando no tenía palabras, sentí una paz que solo Dios puede proporcionar. Cuando estaba bajo ataque o enfrentaba confusión, la presencia de Dios venía y me confortaba, reemplazando el miedo con su paz perfecta. La oración durante estas horas se convirtió en una forma de centrar mis pensamientos y recuperar la claridad espiritual. Si te has estado despertando durante estas horas y no sabes qué hacer, te animo a que tomes acción. No dejes que estos momentos pasen desapercibidos. Dios te está llamando a algo más grande, ya sea para orar, interceder por alguien o recibir guía divina. Hay propósito en esos despertares. Jesús a menudo se retiraba para orar en las primeras horas de la mañana, demostrando la importancia de pasar tiempo con Dios. En Lucas 5:16 leemos: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, quien es nuestro ejemplo perfecto, se tomaba el tiempo para orar en la quietud de la noche, nosotros también debemos seguir su ejemplo. Cuando comencé a responder al llamado de Dios en esas primeras horas, comencé a experimentar un nivel más profundo de conexión espiritual. Dios no solo me dio consuelo, Él me dio visión y claridad para los desafíos que enfrentaría durante el día. Estos momentos de la madrugada se convirtieron en un tiempo poderoso de preparación para lo que estaba por venir. Así que quiero preguntarte, ¿cómo has estado respondiendo a estos despertares? Si te has estado despertando entre las 3:00 y las 5:00 am y no sabes qué hacer, esta es tu invitación para dar un paso hacia algo más grande. Dios te está hablando, llamándote a la oración, la intercesión y las revelaciones divinas. Te animo a que tomes unos momentos la próxima vez que te despiertes temprano. En lugar de dar vueltas en la cama, levántate y ora. Habla la palabra de Dios sobre tu vida. Pide claridad y escucha su voz. Puede que no entiendas todo de inmediato, pero confía en que Dios está hablando, y a medida que te acerques a su presencia, experimentarás su paz y poder como nunca antes. Cerramos este tiempo juntos con una oración, pidiendo a Dios que nos ayude a caminar en la plenitud de su propósito para nuestras vidas. Oración. Padre Celestial, gracias por llamarnos a una relación más profunda contigo. Gracias por las primeras horas de la mañana cuando nos despiertas para orar y buscar tu presencia. Oro por todos los que están viendo hoy y se despiertan en medio de la noche, sin saber qué hacer. Te pido que abras sus ojos a la importancia espiritual de estos momentos. Ayúdales a ver esto como una invitación para estar contigo y escuchar tu voz con claridad. Padre, declaro paz sobre sus vidas. Oro para que cada ataque del enemigo sea roto y que encuentren fuerza en tu presencia. Que estas primeras mañanas se conviertan en un tiempo de gran intimidad contigo, donde tus revelaciones sean claras y tu propósito para sus vidas sea desvelado. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Mientras continúas en este viaje, quiero recordarte que no estás solo. Estás llamado a un propósito más grande, y Dios te guiará en cada paso del camino. Cada vez que te despiertes durante estas horas, acéptalo como una invitación divina para crecer espiritualmente, orar fervorosamente y escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Este es tu momento para levantarte en fe, tomar autoridad sobre las batallas espirituales que te rodean
y alinear tu vida con la voluntad de Dios. El viaje no siempre será fácil, pero valdrá la pena. Sigue avanzando y recuerda que cada paso te acerca más a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda, la victoria no es solo una esperanza lejana, sino algo que está disponible para ti en este momento. Las cadenas ya han sido rotas, y lo único que queda es que des el siguiente paso hacia la libertad que Dios tiene reservada para ti. Continúa avanzando con fe, confiando en que Él te guiará en cada etapa de este camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón y estás preparado para avanzar con la guía de Dios, escribe "Estoy dispuesto a caminar en fe" en los comentarios y comparte esto con alguien que necesite escuchar estas palabras. Dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo el contenido que Dios ha preparado para ti. Que el Señor te bendiga, te proteja y te guíe en cada paso de tu camino.